Hay tres niveles de gobierno en nuestro país. Los niveles más importantes, digamos, ¿ya? El nivel nacional, que está representado por Luis Arce Catacora, el nivel departamental, que está representado en nuestro departamento por Luis Fernando Camacho, que es el gobernador, y el gobierno municipal, que está representado por Johnny Fernández, que es alcalde municipal. Cada uno de estos gobiernos tiene competencias específicas. Las competencias que las vemos mejor reflejadas es en cuanto al mantenimiento, a la pavimentación de las calles, de las avenidas, de las carreteras. Ahí lo vemos claramente, podemos definir claramente las competencias. Por ejemplo, los gobiernos municipales se encargan de la pavimentación de las calles y las avenidas de su municipio, ¿ya? Es así que ustedes, donde es más visible donde termina un municipio es en el lado de ida a La Guardia, ¿no? Porque en el kilómetro 8, entre el 8 y el 9, 8 y medio creo, hay un arco que dice bienvenido al municipio de La Guardia. Y ahí empieza ya La Guardia, y la Alameda tiene jardín, se nota, esto es Santa Cruz y esto es La Guardia, ¿no? Entonces los municipios no tienen la misma división geográfica que los departamentos. En un departamento hay muchos municipios, ¿no? Los gobiernos departamentales se encargan de los caminos interprovinciales entre las provincias, sistema de riego, sistema de agua, eso se encargan los gobiernos departamentales. Y los gobiernos nacionales se encargan de las carreteras interdepartamentales. Ahí el gobierno tiene una institución que es la ABC, que se encarga de las vías de Bolivia, ¿no? Entonces están definidas sus competencias. Y hay competencias que también lógicamente le competen a los tres niveles de gobierno, que deben trabajar de una manera coordinada para satisfacer nuestras necesidades. Ahí está el tema de salud, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, que tienen que trabajar, aunar esfuerzos para lograr mejorar nuestras condiciones de salud, de seguridad ciudadana. Entonces, es obligación de estos tres niveles de gobierno, por eso ahí dice, de los gobiernos, dice aquí, ¿no? Es obligación de estos niveles de gobierno atender las necesidades que tiene la población para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de los habitantes? ¿Cuándo vamos a saber que tenemos una buena calidad de vida? Cuando digamos, ay, qué lindo que es vivir en Santa Cruz, yo no me iría a ninguna parte porque Santa Cruz es, ¿no? Tengo un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, hay seguridad ciudadana. Cuando vean, vamos a estar contentos, ¿no? Porque vamos a tener satisfecha todas nuestras necesidades. Entonces, todas esas acciones que tienen que realizar los gobiernos para satisfacer nuestras necesidades, lógicamente necesitan recursos económicos para realizar esas acciones. Y tienen que estar establecidas en un documento, en el presupuesto, en el POA, ¿no? Si no las establecen, si no las ponen en el POA, difícilmente van a poder ejecutar alguna actividad que no esté en el POA, ¿ya? Yo acabo de decir que para realizar todas esas acciones de satisfacer nuestras necesidades, los gobiernos necesitan recursos. En nuestro país, bueno, en nuestro país quizás es afortunado, no sé si es una fortuna esto de que tengamos recursos naturales, porque eso ha impedido que busquemos, que pensemos en otras alternativas de captación de recursos. Nuestros recursos en nuestro país se limitan a la obtención de las regalías de los impuestos por la venta de nuestros recursos naturales. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestros recursos son no renovables y en algún momento se van a acabar. Y si no utilizamos bien el dinero que nos genera estos recursos naturales, después vamos a tener serios problemas como lo que ya estamos viviendo, ¿cierto? El gobierno actual le echa la culpa al gobierno de transición de que no hay plata, que dejó de... Fíjense que ahora están buscando grabar impuestos a todo, ¿no? Primero han grabado a las grandes fortunas
ya han aplicado ese impuesto, hay mucha gente que ya ha pagado ese impuesto. Ahora el gobierno le ha pedido a Impuestos Nacionales que le dé los datos de las personas que tienen registrados más de 10 inmuebles para aplicar otro tipo de impuesto a esas personas. Entonces el gobierno está buscando de dónde aplicar impuestos y obtener recursos ahora, porque los recursos que, que generó en su época la venta de recursos naturales, cuando tuvimos esa bonanza económica en esos 14 años que lamentablemente fueron mal administrados y fueron recursos despilfarrados, gastados en cosas innecesarias. Entonces ahora ha disminuido el precio del barril del petróleo, han disminuido nuestros ingresos por la venta de los hidrocarburos, entonces de nuestros recursos naturales, entonces nos estamos viendo en serios problemas económicos. Entonces el gobierno va a tener que buscar otras fuentes de ingresos para sostener todas esas actividades que tiene que realizar el gobierno en ejercicio de su función de gobernar, ¿ya? Entonces, es lo que dice, miren este segundo párrafo. Es también importante conocer que la mayor parte de los ingresos del Estado provienen de fuentes extractivas no renovables. Es decir, que en el futuro es muy posible que ya no tengamos estos recursos, por lo que se debe optimizar los recursos asignados a cada una de las instituciones públicas, ¿ya? Entonces, nosotros debemos tener es que nosotros no podemos echarle nomás la culpa al gobierno, ¿no? Nosotros también somos culpables porque elegimos gente que no administra bien la cosa pública. Entonces, a través del presupuesto es que las instituciones públicas expresan las actividades que van a realizar, aprueban, ejecutan y también evalúan y controlan las actividades. El presupuesto es una herramienta importantísima de control en la gestión pública. Es una herramienta básica para el control. Ya, ustedes se van a fijar que los gobiernos, vamos a pensar que si el gobierno departamental, en este caso Luis Fernando Camacho, le pide más recursos o le exige más recursos al gobierno, el gobierno seguro es que le va a contestar, ¿por qué piden más recursos si la gobernación de Santa Cruz ejecutó el tanto por ciento de su POA? Entonces, la ejecución del POA, la ejecución de la programación, es un referente importante para medir la gestión administrativa. Ya entonces es un instrumento que se utiliza mucho en la gestión para medir la gestión administrativa. Vamos a tratar de definir lo que es un presupuesto público. Ahora nos vamos a quitar ya de eso, cuando hablábamos de presupuesto privado. Recuerden que cuando hablamos de presupuesto privado yo le decía, tenemos que incorporar en la definición que lo elaboramos para determinados periodos, porque podemos hacer presupuesto mensual, trimestral, bimestral, como la empresa lo necesite. En el caso del presupuesto público no podemos hacerlo así. Está establecido, el órgano rector nos los impone, que dice que los presupuestos tienen que ser anuales por una gestión. No hay presupuesto público semestral, bimestral, no, todos son por una gestión. Un POA para el 2015, para el 2016, 2020, 2021, 2022, no hay POA por semestre, ¿ya? Son anuales. Entonces nuestra definición como que más facilita, ¿no? ¿Qué es el presupuesto público? Es un documento en el cual estimamos los ingresos y egresos del sector público para un año y está expresado en moneda de curso legal, en bolivianos en nuestro caso. Esta es una definición de presupuesto público. ¿Está bien esa definición? Claro que está bien, porque estamos diciendo que es una estimación o es una programación, es una proyección, ¿no? O sea, es para el futuro. Estamos diciendo que lo elabora el sector público o las instituciones públicas. Está bien, solo lo elaboran ellos, no lo elabora el sector privado. Es para una gestión un año y está expresado en boliviano. Entonces, están todos los elementos con el que podemos definir un presupuesto. Hay otras definiciones, les he puesto aquí dos. Ahí hay otras definiciones. Fíjense, la primera es un instrumento de planificación, lógicamente, ¿no? Estamos planificando, pero también de control.
porque ya les dije que con este documento también controlamos la gestión, que describe los planes y resultados esperados, expresados en la asignación de recursos, por lo tanto constituye la expresión financiera de los planes del gobierno, de los planes, lo que piensa hacer. Otra definición es un instrumento de política fiscal, entendiéndose esta como parte de la política gubernamental que se refiere a la obtención de ingresos y a las decisiones sobre el gasto público. En el sector público, el presupuesto solo es de ingresos y egresos. En el sector público no se hace otro tipo de presupuesto, solo ingresos y egresos, nada más, ¿ya? A diferencia del presupuesto empresarial que hemos visto hasta ahora, el presupuesto público se basa en una normatividad. Hay normas que regulan desde la elaboración, la ejecución, el control. Todo está regulado en el sector público, ¿ya? El marco legal en el que se ampara todo este movimiento del presupuesto desde su formulación hasta su control, está establecido en diferentes normatividades. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado, que es la ley de leyes, la madre de todas las leyes, dice, ¿no? La ley 1178 es la ley de administración y control gubernamental, más conocida como ley SAFCO, ¿no? Las directrices de política presupuestaria o ley financiera, las normas básicas del sistema de presupuesto, la ley 2042 de administración presupuestaria, decretos supremos que obligan la implementación de algunos sistemas en el aparato público. Decretos supremos que reglamentan las modificaciones que se puedan hacer al presupuesto. Entonces, todo esto para enunciar alguna, hay muchas más. Está muy normado, muy reglamentado. No se puede hacer nada en el presupuesto público si no tenemos la anuencia, la aprobación del órgano rector. ¿Quién es el órgano rector del presupuesto público? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, para todo tenemos que tener el visto bueno del ministerio. ¿Por qué decimos que la Constitución Política del Estado es una parte del marco legal del sistema de presupuesto? Porque en su capítulo 3 habla, la Constitución Política del Estado habla de las políticas económicas, y en la sección 1 habla específicamente de la política fiscal. Esta política fiscal está establecida en los artículos del 321 al 325. Pero vamos a mirar algunos parágrafos del artículo 321, ¿ya? El parágrafo, más específicamente el parágrafo 1 y el 4. El artículo 321, en el parágrafo 1, dice que la administración económica y financiera del Estado y de todas las instituciones públicas se rige por su presupuesto. Entonces, miren, es algo constitucional, es algo que las instituciones públicas no pueden dejar de hacerlo. Tienen que hacer su presupuesto. Y en el parágrafo 4 dice, todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer fuente de recursos, la manera de cubrirlo y la forma de su inversión. Quiere decir que si yo programo un gasto, debo también saber de dónde voy a realizar ese gasto, ¿no? Y esto es constitucional. Entonces, parte del marco legal del sistema de presupuesto es la Constitución Política del Estado. La ley de leyes, madre de todas las leyes, dicen los abogados, ¿no? Y luego tenemos la ley 1178, más conocida, les decía yo, como ley SAFCO. Esta ley, mucha gente, esta ley ha sido promulgada en el 1990, y mucha gente dice que es una ley draconiana, que es una ley muy dura, que es una ley
como la ley 1008, ¿no? Que difícil de cumplirla, pero no, yo pienso que es una ley que nos va a permitir, como dice, ¿no? Mejorar la administración del aparato público, ¿ya? Dentro de sus finalidades de esta ley está programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Magnífico, si controlamos esto, si logramos que se ejecute bien, maravilla, pues no, o sea, vamos a invertir bien los recursos que se generan en el Estado. Otra finalidad, disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. Otra finalidad, lograr que todo, esta me gusta, lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a los que se destinaron los recursos, sino también a la forma y resultado de su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que comprar computadoras y está establecido en mi POA, con el simple hecho de comprar las computadoras, no es que ya yo hice las cosas bien. No, dice, así, rindiendo cuenta no solo de los objetivos que se destinaron los recursos públicos, no solo es la compra, ya está la compra de computadoras, ¿qué más? Decía que iba a comprar computadoras, ahí están las computadoras. Ah, no, pero es que esa computadora se las debió comprar en el precio establecido y deben reunir las características que necesita la institución. Entonces, por eso digo que es importantísima esta finalidad. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Entonces, esta ley, si bien algunos dicen que es muy draconiana, es muy dura, en mi criterio yo creo que es una ley que está bien pensada y que si todas las instituciones públicas tomaran en cuenta esta ley, la administración pública, la gestión pública mejoraría, ¿ya? Y ahora sí que lo vamos a dejar aquí porque luego vienen los sistemas de la ley 1178, y esto no quiero cortarlo cuando yo esté explicando los 3 grupos para programar, para ejecutar y para controlar, y aquí están los 8 sistemas establecidos en la ley 1178. Entonces vamos a dejar la clase aquí, además que ya es las 11:25. Ya, vamos a dejar la clase aquí, la próxima clase continuamos, que como le dije, presupuesto público, hay muchas cosas para conocer de presupuesto público, entonces es un poco larguito el tema, ¿ya? ¿Preguntas? Se entiende, Lisa. Maravilla, ¿no? Que me entiendan así. Bueno, miren, me han hecho pasar mi tos, qué alegría. Soy capaz de quedarme con ustedes todo el día para no toser. Bueno, chicos, un abrazo para todos. No salgan si no es necesario. Voy a ver a mis enfermitos. ¿Ya? Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.